Muy buenos días a todos. Una alegría para mí estar una vez más en la sede del Ilustre Colegio Notarial de Asturias, al que me siento especialmente unido, como sabéis, muchos de los presentes, notarios en ejercicio y que habéis tenido la amabilidad de invitarme en alguna ocasión a pronunciar alguna conferencia sobre distintas materias y lo dicho. Un placer estar aquí y muchísimas gracias tanto al Colegio Notarial de Asturias como a la Cátedra de Derecho Notarial, representada por su directora, doña Herminia Campuzano Tomé, que han tenido la amabilidad de invitarme a presentar esta mesa del día 15 de noviembre, que lleva por título Viviendas de uso turístico. Van a intervenir tres ponentes. Los voy citando por el mismo orden en que figuran relacionados en la programación del Congreso. Don Humberto González Pequeño, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba y respecto del cual, pues únicamente quiero decir que su trayectoria profesional, por lo que he podido conocer, está vinculada esencialmente a la Universidad Cordobesa, por más que también ha impartido ponencias, comunicaciones o ha intervenido en congresos y en actividades en otras eh, instituciones universitarias españolas. Tiene reconocidos 3 sexenios de investigación por la ANECA y es autor pues de 4 monografías, de diversos libros de teoría de práctica jurídica, de un código legislativo concordado y más de 35 artículos en revistas especializadas. En segundo lugar, hablará mi compañera en el área de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, doña Herminia Campuzano Tomé, catedrática justamente de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, respecto de cuyos méritos pues no me extenderé y sí me limitaré a decir pues que es autora también de un numerosísimo conjunto de publicaciones y además específicamente muchas de ellas sobre la materia que constituye el objeto de la mesa de hoy, viviendas de uso turístico. Y en último término, Rocío Perteguer Prieto, que es registradora de la propiedad y directora del Servicio de Consumidores, perdón, del Colegio de Registradores. Ella hablará sobre la problemática registral de las viviendas de uso turístico, una materia que, como veis, es generadora de bueno, una más que considerable controversia política y jurídica también, legislativa y social incluso, porque no son pocas las comunidades de propietarios que se alzan en armas contra los propietarios que destinan sus viviendas justamente a este tipo de uso, al uso turístico. Por lo tanto, creo que las intervenciones de las 3 personas que nos van a ilustrar a lo largo de la mañana pues van a ser especialmente enriquecedoras para todos, sobre todo para los que somos prácticos del derecho y, y en mi caso concreto de manera especial, porque reconozco que es una materia respecto de la que no carezco prácticamente o no tengo conocimientos. Entonces, bueno, pues con esa limitación como moderador de quien viene aquí a aprender, pues le concedo la palabra en primer lugar a don Humberto González Pequeño, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, para que nos hable de las limitaciones y restricciones al uso turístico en el ámbito autonómico y local. Humberto, bienvenido al Colegio Notarial de Asturias. Buenos días. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, permítame ante todo agradecer a la dirección, la directora aquí presente, profesora Herminia, profesora Matilde, ¿verdad?, su amable invitación para participar como ponente en esta mesa redonda ante este foro tan cualificado de civilistas especialmente, aunque hay también algún publicista, por ejemplo, el que le está hablando. La verdad es que me siento también muy contento de estar en Oviedo. La segunda vez que vengo a esta ciudad y siempre me han acogido con gran hospitalidad. Y ya lo pude comprobar ya desde el mismo momento en que pisé la estación. Ya estaba ya la hospitalidad ahí esperándome, nunca mejor dicho. Con lo cual, mi agradecimiento no solamente académico, sino también de carácter personal por, por la amabilidad personal que me están brindando todos los presentes con toda generosidad. Y dicho esto, pues sin más preámbulos voy a empezar a hacer una breve intervención sobre el tema que me han asignado.
No sin antes agradecer la amable presentación de nuestro querido moderador de la mesa y pedirle que en el momento en que se acerque en 2 minutos al término de mi intervención, pues me quite la palabra, manu militari, y yo se lo agradeceré con alegría cordobesa, Teniendo en sin cuenta, problema. teniendo en cuenta tu carácter de administrativista, creo que podré aplicar ese principio de compulsión sobre las personas que se utiliza en el derecho administrativo sancionador. No te preocupes, que lo haré Me, me con está- toda libertad. me agrada, que sepa que tiene la conformidad con la pena del sancionado futuro. No te preocupes. Bueno. 15 de noviembre de 2024, me parece, ¿no? Es decir, hace ya 11 años desde esa reforma del año 2013 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿no? Una reforma que, como todos saben sobradamente, incluyó en el artículo 5, en el apartado E, quiero recordar, esa exclusión del ámbito de aplicación de la ley que ha sido el origen, creo yo, de un sinfín de problemas jurídicos y extrajurídicos. Pero dicho esto, viendo un poco, haciendo un poco la vista atrás, viendo el pasado de esta poco más de una década y el presente actual, yo creo que hay una casi, casi unanimidad, no digo unanimidad porque es muy difícil alcanzarla, incluso dentro de la comunidad jurídica, una cierta unanimidad generalizada al menos, en el sentido que la regulación actual, marco normativo actual de la vivienda de uso turístico, que no es exclusivamente, como todos saben, un marco de legislación turística, pues deja mucho que desear, porque no ofrece una regulación coherente, no ofrece una regulación equilibrada, no ofrece una regulación que debería garantizar, como todos ustedes saben, y ayer se puso manifiesto por más de un ponente en esta mesa en la que estoy ahora mismo sentado, no ofrece la necesaria seguridad jurídica que es un principio general del derecho de rango constitucional, como ustedes saben también. Y no ofrece también otro principio que yo creo que hay que empezar a recordar al legislador, al reglamentador y a todos los organismos públicos y privados incluso, que es la equidad. La equidad que nos acerca bastante al concepto material de justicia, que tampoco creo que deba ser olvidado cuando se establecen regulaciones de cualquier actividad privada y máxime de cualquier actividad privada que puede ser supervisada, intervenida, condicionada o limitada por los organismos públicos competentes, como es el caso que nos ocupa. La verdad es que, bueno, esa reforma, ese origen, que ya fue tempranamente criticado, ese artículo, esa reforma del año 2013, fue ampliamente criticada por la doctrina, por los privatistas. Viña Campuzano fue tempranamente muy crítica y yo creo que con buen acierto, por cierto, cuando lo he leído años después. Yo, por cierto, le debo confesar que mi incorporación a este mundo, a este tema, en el año 2013, yo estaba en otra historia, estaba en otras líderes, nada más lejos del tema que nos ocupa en la actualidad, ¿no? De hecho, quiero recordar que me embauqué con el tema, creo que fue en el año 2015, precisamente por culpa de privatistas mercantilista, para más señas, en un congreso en Córdoba del año 2015, en febrero de 2015, de turismo cultural. Sí, sí, digo bien, de turismo cultural, no de derecho turístico, de turismo cultural, ¿no? En el cual, pues, uno piensa que cuando va un jurista, pues, va a triunfar en una mesa redonda, una comunicación, algo de eso. Nada, olvídense de eso. Porque no, nos funden a preguntas los no juristas y los juristas, con lo cual uno sale con más dudas de las que tenía cuando acudió a ese evento académico muy particular, por cierto. Por tanto, ya les confieso, perdón, ya les confieso que tengo más dudas que certezas, 11 años después. Es decir, yo no he visto la luz, no he visto luz, tengo todavía una gran oscuridad, una gran oscuridad. Con lo cual, yo lo que espero es que ustedes, después de las intervenciones de mis compañeras de mesa, las dos, yo privatista, por tanto, estoy en buenas manos, las mejores manos en este caso con el tema que nos ocupa, pues después de eso y después del debate que ustedes seguramente van a empezar con alegría, pues aprenderé y a lo mejor se me va, creo yo, espero, algunas de las nebulosas que tengo todavía
en la cabeza respecto del tema que nos ocupa. Limitaciones del ámbito autonómico en particular. Es decir, en principio son limitaciones que debe establecer o que establece la legislación turística. Y esta legislación, lo que sí está claro es que todas las leyes de turismo de la 17 comunidad autónoma configuran, ustedes lo saben bien, configuran que las viviendas turísticas es una modalidad de alojamiento turístico. Configura que la actividad que se desempeña de arrendamiento turístico de las viviendas, de las llamadas viviendas, pues es una actividad, obviamente, es una actividad calificada como actividad o servicio turístico. Y eso tiene consecuencias jurídicas. Tiene consecuencias jurídicas, por empezar, si le aplica todo el régimen que establece la ley de turismo de la comunidad autónoma correspondiente. Es decir, se aplica el régimen general, quiero decir. Se aplica el régimen general, para empezar, el régimen de derechos y deberes de las partes, de la empresa y del usuario de servicios turísticos. Se le aplica el régimen general puramente administrativo, que es el de sometimiento al deber de presentar la declaración previa al inicio de la actividad. Luego se puede haber matizado, especificado o algo más de dudosa conformidad con el sistema de fuentes del derecho público, ahora quiero referirme, cuando observamos algunos decretos. Pero ese es el principio que creo que conviene recordar. Pero a partir de ahí empieza la diferencia. Si ustedes examinan, bueno, ya desde la propia ley, de las propias leyes, ven ustedes que a una ley empieza alguna diferencia. Para empezar, permítanme que les recuerde que algunas leyes no contemplan expresamente y no contemplan, no las citan, no las regulan, menos aún la vivienda turística. Cuando digo vivienda turística voy a hablar con este término con carácter pragmático, porque ustedes saben que el término, la calificación, el nome iuris de las normativas turísticas no es equivalente. Viviendas con fines turísticos, viviendas con uso turístico, viviendas vacacionales, viviendas turísticas secas, viviendas, en fin, un desastre desde el punto de vista terminológico. Pero claro, lo relevante, como ustedes saben, es que luego nos vamos al concepto, a lo que quiere decir cada una de las expresiones jurídicas. Y ahí empiezan a haber mayores diferencias de las que en principio nos puede parecer. Pero volviendo al término terminológico que importa, porque en este caso lo que le voy a decir es que tiene importancia desde el punto de vista conceptual, hay algunas leyes que no solamente no contemplan las viviendas turísticas, por ejemplo Andalucía, sino que remite a las que se establezcan, los que se establezcan la modalidad de alojamiento o servicios turísticos se establezcan reglamentariamente. Es decir, que el concepto es un concepto reglamentario, se lo han inventado los reglamentos, me parece bien, pero hay que decirlo con claridad. Con lo cual tiene alguna duda, punto de vista, insisto ya, de derecho público que no le podía trasladar. Pero la mayoría sí, la establecen, la contemplan, algunos la regulan en un parrafito, en un artículo, otras no, ni siquiera eso. Pero hay leyes de turismo que es que incluso además distinguen dos tipos de viviendas turísticas. Por ejemplo, la ley de turismo de Galicia habla de viviendas turísticas y viviendas de uso turístico. La ley del País Vasco habla de viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas particulares para uso turístico. La ley de Asturias es todavía más particular, permítanme que se lo diga, porque la ley de Asturias, si no me equivoco, me corregirá mi compañera de mesa, habla de un tipo de vivienda vacacionales, creo que. ¿Mm? Y luego, el decreto es cuando establece la segunda categoría, vivienda de uso turístico. Es decir, la segunda categoría de uso turístico se crea reglamentariamente, por lo menos inicialmente. Bien, pues si empezamos así, tampoco coinciden las legislaciones turísticas ya en lo que se refiere cuando ya se aprueban los decretos, tampoco coinciden en el ámbito de aplicación de la figura. Tampoco coinciden. Tampoco coincide, quiero decir exactamente, el núcleo conceptual sí, pero hay importantes diferencias. Tampoco coinciden cuando habla de las exclusiones del concepto de vivienda turística y, por tanto, de la regulación que constituye esos respectivos decretos autonómicos específicos de las viviendas turísticas en el ámbito de cada comunidad autónoma. Y de mi punto de vista, y esto que sí, vamos, tiene cierta lógica, explicación o justificación, dado el sistema competencial que tenemos en nuestro país, tiene menos lógica, creo yo, y menos justificación cuando vemos que la variación normativa reglamentaria no es solo, en mi punto de vista,
primario no es solo de detalle o secundaria, sino que afecta a elementos primarios y esenciales del concepto. Y ahí ya me entran dudas de que los reglamentistas autonómicos hayan acertado plenamente. Recuerden o recordemos, si me permiten, el concepto básico del artículo 5, apartado de la LAU. Porque ese concepto básico creo que luego se va especificando, matizando o adicionando o desarrollando, depende de los términos que queramos emplear, en cada uno de los decretos autonómicos, en buena parte de los decretos autonómicos. El concepto, me corregirán con alegría, pero sí, es una sesión de uso de una vivienda, ¿no? Una sesión de uso que dice, creo recordar que decía que tiene que tener un equipamiento mobiliario para su disponibilidad inmediata, ¿no? Para su uso inmediato, eso es importante, conceptualmente hablando, creo yo. Es una sesión temporal, también ese elemento es relevante a estos efectos, ¿verdad? Una sesión que, en fin, habla de los canales y tiene que ser comercializada, promocionada, etcétera. ¿Vale? Y luego habla el término final ya, que es la guinda del pastel, que tiene que ser contemplada en la legislación sectorial turística. Vale, no voy a entrar ahora en la historia, que tú te la sabes mejor que yo. Bien, pero esos elementos conceptuales creo que son importantes que los veamos cómo están en los decretos autonómicos. Y digo esto no porque me quiera escabullir del tema que me han asignado, sino porque yo creo que algunos de los desarrollos reglamentarios de ese concepto básico estatal constituyen una cierta limitación reglamentariamente impuesta al concepto inicial de carácter común y estatal. Por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, las viviendas turísticas pueden ser el objeto, puede ser cedida la vivienda completa. En otras comunidades autónomas se admiten también la cesión por habitaciones. Hay diferencias. Es decir, de hecho, si ustedes observan, recuerda, el artículo 5 de la LAU habla de la totalidad de la vivienda, si no recuerdo mal. Pero en fin, eso no quiere decir nada en principio. Yo creo que ahí no debemos confundirnos. Pero lo cierto es que en las comunidades autónomas la legislación autonómica sí la distingue. Por ejemplo, prohíbe expresamente la cesión por habitaciones, es decir, no se admite en el ordenamiento turístico de Aragón. Aragón no la permite en su propia ley texto refundido. Hay alguna comunidad autónoma que tampoco la permite, otra no la acepta claramente. Por ejemplo, Galicia, La Rioja. Lo de Galicia es particular, pero otras comunidades autónomas sí aceptan expresamente en el concepto de vivienda turística y, por tanto, en la aplicación de la normativa reglamentaria que regula este tipo de modalidades de alojamiento turístico, sí acepta que se cedan temporalmente habitaciones, solamente habitaciones y no la totalidad de la vivienda amueblada. Lo más sorprendente no es esto. Lo más sorprendente es que ha habido sentencias de lo contencioso con dudosa congruencia entre sí, porque en unos casos han anulado esa previsión en algunos decretos y en otro caso, concretamente el de Galicia, no anuló esa previsión. Ustedes dirán, ¿por qué? Digo, bueno, en principio me gustaría saberlo. El argumento formal, no formal, es importante, pero no creo que sea determinante, por los comentarios doctrinales que yo he leído al respecto. No conozco el tema con profundidad porque eso requiere meterse a fondo en cuestionar los fundamentos jurídicos de toda y cada una de las sentencias, porque digo que no son coincidentes. Por ejemplo, el de Galicia salva, mientras que Castilla-León, no recuerdo de qué una autónoma, se anula esa prohibición que estaba en su decreto de que no se podían ceder las habitaciones, en la de Galicia lo salva con el argumento principal, si no recuerdo mal, de que esa prohibición no estaba en el decreto, sino que estaba en la ley de turismo. Pero no se mete en el fondo. No se mete en el fondo en lo que es el argumento de impugnación de que si hay una justificación razonable que impidiera en esa comunidad autónoma a un propietario de una vivienda alquilar habitaciones para uso turístico o le tenía obligación de alquilarlas por completo. Porque claro, la justificación que se decía era protección de los usuarios turísticos. Pero bueno, ¿qué protección de usuarios turísticos puede haber cuando le está obligando a que alquile toda la vivienda si solamente quiere este señor o esa señora solamente una habitación? Con lo cual eso parece de dudosa justificación. Pero insisto, que yo sepa, por lo menos, quiero recordar, no se metieron, el Tribunal Supremo en el tema de Galicia no se metió
en la cuestión de fondo y lo salvó con esa salvedad a la previsión expresa en la ley. Asturias, el decreto interesante 2016 prevé esa segunda modalidad y en esa segunda modalidad ya prevé, porque la primera modalidad vacacional, si no recuerdo mal, en Miña dice alojamiento, dice recordar, íntegro, ¿no? Dice alojamiento íntegro y no por habitaciones. Expresamente prohíbe, la ley de turismo de Asturias prohíbe el alquiler por habitaciones. El decreto ya, sin embargo, en la segunda modalidad, vivienda concretamente de turística, de uso turístico, ya prevé vivienda independiente ubicada en un edificio de varias plantas, sometido a un régimen de propiedad horizontal, íntegramente o por habitaciones. ¿Vale? Y añade otra cosa también a la que luego aludiré brevemente, que es sin necesidad, en este caso, de que el propietario resida en la vivienda. Aquí también hay disparidad de criterios, porque hay comunidades autónomas que establece la obligación expresa de que si se alquila por habitaciones es necesario que el propietario resida en la vivienda. En fin, empezamos a ver resultados curiosos. Andalucía, por ejemplo, Andalucía acepta que haya alquiler de habitaciones, pero no creando una segunda categoría de vivienda, sino, como suele ser otras comunidades autónomas, una única categoría, figura jurídica, vivienda de uso turístico, por ejemplo, y admite que se alquile toda la vivienda o por habitaciones. Bien. Segunda limitación, la duración. Hombre, la duración mínima no voy a entrar, ya se resolvió en su momento. Pero ustedes saben que los decretos autonómicos, algunos decretos autonómicos, evidentemente la duración tiene que ser temporal, eso está claro, ¿no? Pero hay límites temporales, hay duración máxima, debe haber duración máxima para que se considere sujeto al régimen turístico, al uso turístico o no. Y los decretos aquí establecen distintos criterios. Por ejemplo, uno establece en el criterio, también esto ha sido sometido a jurisprudencia, algunos establecen el criterio de que, bueno, la duración no debe ser superior a 30 días o a un mes. En otros casos, por ejemplo, Andalucía y otra comunidad autónoma, que no recuerdo a cuál es, establece que no puede ser superior a 2 meses. Curioso. Bueno, mm, eso significa, tiene importancia, porque claro, significa que si supera ese límite temporal reglamentariamente establecido, ya no es vivienda de uso turístico, no se le aplica al régimen reglamentario turístico. ¿Qué se le aplica? Pregunto yo, ¿qué se le aplica? O sea, una vivienda que se alquile por 31 días, en una comunidad autónoma que establezca el límite de un mes, ¿qué se le aplica? ¿El arrendamiento de temporada? Ah, interesante. O sea, que tenemos ahora que el mismo negocio jurídico en la comunidad autónoma de al lado se le aplica el régimen civil y en la comunidad autónoma de más allá se le aplica el régimen turístico. Eso no parece encajar muy bien, ¿no? Y se lo dice un estetivista, ¿no? Eso no parece, ese resultado no parece encajar muy bien, ¿no? Bueno, por cierto, también fue objeto de jurisprudencia este, esta cuestión de la duración máxima. Y también fue salvada, bueno, salvada en el sentido de que, bueno, está previsto en la ley. O sea, todo lo resuelven, está previsto en la ley, no es problema de reglamento. Y recordad que privatistas como Martínez Nadal decía que, bueno, que entonces la duración máxima es el criterio delimitador entre el arrendamiento de temporada y el arrendamiento turístico de la vivienda. Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Y no tengo tan claro porque si estamos hablando de un criterio delimitador, de una figura jurídica, régimen privatista, régimen administrativista, y por tanto, y además de eso, de competencia estatal o competencia autonómica, que también es una segunda diferencia a considerar, ese criterio delimitador no puede cambiar según el territorio autonómico en el que estemos. Tiene que ser único en territorio nacional, ¿no? Ese criterio tiene que ser único en territorio nacional. Entonces, no creo que sea, francamente, la duración máxima de la vivienda un criterio delimitador del, por lo menos, no creo, no digo que no, vamos a ver si me explico bien, no digo que no deba serlo, que eso está por ver, y eso se lo dejo a ustedes, los privatistas.
Digo que no lo veo, que es con el actual marco normativo, que es distinto. Y no lo veo por lo siguiente, porque no es aceptable que existan distintos criterios delimitador del régimen civil y del régimen administrativo estatal o autonómico según la comunidad autónoma que haya reglamentado una duración u otra duración. Eso no me parece que sea realmente aceptable. Me voy a meter en camisa once varas y me van a dar torta a ustedes por todos lados. ¿Qué criterio? Voy a responder a dos cosas. Primero, ¿qué criterio delimitador pienso yo, intuyo yo, que puede ser actualmente el que se pueda acercar ante el arrendamiento de temporada y el arrendamiento turístico de vivienda turística autonómico? A salvo de que el legislador del Estado nos sorprenda con otra regulación de arrendamiento de temporada que espero yo que está por ver. Lo que no sé si se va a meter, lo que no sé si se va a meter en el tema, que me parece que no se va a meter en el tema. ¿Qué criterio? Y luego voy a responderle al por qué, creo yo, establece la reglamentación autonómica ese criterio de la duración máxima, que no responde, ya lo avanzo, no responde a esa delimitación entre el régimen de arrendamiento de temporada y el régimen de vivienda de uso turístico. ¿Qué se persigue? ¿Para qué está el arrendamiento de temporada? ¿Para qué estaba inicialmente? Ustedes lo saben, yo no. Yo ya he perdido la claridad que tenía hace 12 años, la he perdido. Ya no sé para qué están las cosas, jurídicamente hablando. Una temporada que no sea necesidad permanente de vivienda, dice la LAU, ¿no? Va un tiempo, indeterminado tiempo, ¿no? Vacaciones, no tiene por qué ser vacaciones en sentido amplio o cualquier otra actividad. Bueno, y lo otro es lo otro es turismo, ¿eh? Lo otro es solo turismo. Pues yo creo que esa es la clave. Y además yo creo que nos da una pista el propio artículo 5E cuando hace la exclusión expresa. Porque lo importante no es tanto la duración. ¿Qué más da que sean 30 días, quiero decir, o dos meses? ¿Es que va a cambiar algo? Lo importante es la finalidad. O sea, yo creo que el criterio delimitador es el teleológico. Porque, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es dedicarla, la vivienda turística es aquella vivienda que va a estar afectada exclusivamente al tráfico turístico, al giro o tráfico turístico. Se trata de estar en el mercado turístico de alquiler. En cambio, la vivienda sometida a la calificada como arrendamiento de temporada no está para ser sometida al ámbito turístico, ¿no? Está sometida pues para una familia que vaya 2 o 3 meses, para un estudiante que esté una temporada, para un trabajador que se le hayan desplazado a una localidad y necesite, en su caso, esa vivienda, ¿no? No sé, creo que la idea inicial eran otras, ¿no? Entonces, yo creo que el elemento puede ser la finalidad. Y digo que puede tener cierto apoyo en el ALAU porque cuando establece, cuando dice hay que comercializarla, promocionarla con los canales turísticos. Es decir, ahí ya se ve que la finalidad de que esto vaya para el tráfico turístico. El por qué no lo sé, pero ahí creo yo una finalidad. Lo de duración pudiera ser un criterio que da más seguridad jurídica, pero eso tiene que establecerlo el legislador del Estado, que me parece, por cierto, que debería hacerlo. O sea, yo creo que ahí deberían reformar la LAU en el sentido de delimitar mejor el régimen y privatista y administrativista y, por tanto, estatal y autonómico a esos efectos, ¿no? Me salto esto. Perfecto. Otra limitación es el criterio de la habitualidad. Ya saben ustedes que la reglamentación establece distintos criterios. Por ejemplo, sería habitual, por cierto, un criterio reglamentario, cuando se ofrece, por tanto, una vez
al año. Otros dicen, bueno, una o dos veces al año, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, solamente ofrecerle una vez ya significa que está en el tráfico jurídico turístico. Bueno, hay distintos requisitos mínimos que se justifican por la calidad del servicio, la protección de los usuarios turísticos, la convivencia vecinal o el orden público, etcétera, etcétera. Me va a permitir usted que termine con una referencia mínima, primero a lo siguiente y luego a la cuestión local. Un minuto para una cosa y un minuto para otra. Ustedes saben que hace falta someter el inicio de la actividad turística al deber previo de presentar declaración responsable. La declaración responsable significa, ustedes saben, que no es una autorización. Es decir, que una vez presentada la declaración responsable, eso ya te habilita para abrir el negocio y para iniciar la actividad turística. Lo que ocurre es que, claro, dice también la legislación turística, como saben ustedes bien, que debe inscribirse, normalmente la administración inscribirá de oficio en el registro de turismo correspondiente autonómico. Bien, bien. A esta altura de la película, ha habido alguna sentencia respecto a esta altura de la película, lo que está claro es que no puede haber una normativa autonómica y mucho menos una actuación luego posterior, ya sea sancionadora o de otras características o de cese de actividad, si no respeta el principio esencial que es, vamos, es comunitario, ustedes saben, y también, por tanto, asumido por Estados miembros, de que el inicio de la actividad turística está habilitada por la mera presentación de declaración responsable. Salvo que la ley de turismo, no el reglamento, establezca, como en algún caso ocurre, que hay un periodo, etcétera, etcétera, para comprobar el cumplimiento de las condiciones y requisitos legales que ha declarado el solicitante cuando presentó la declaración responsable. Pero si no, está claro que ya puede abrir, iniciar actividad turística y eso significa que puede publicitar la actividad turística. Y alguien dice, no, es que existe la obligación de que conste en la publicidad el número de inscripción de registrar. Bien, pero en algún caso ya, esto ya se ha planteado, y hay dos comunidades autónomas que han retocado un poco sus reglamentaciones y han establecido lo siguiente. Por ejemplo, Andalucía, en el último decreto, que es de este año, de enero, creo, del 24, que recordás que era, establece que la mera presentación ya de la declaración habilita hacer la publicidad de la actividad turística que se ha declarado en los términos que se ha declarado, por cierto. Bien, otras comunidades autónomas, creo Cataluña y una más que no recuerdo ahora mismo cuál es, establece bueno, que si la administración tarda en darle la inscripción registrada, el numerito, basta con que en la publicidad venga el número del registro de entrada de la presentación de la declaración responsable. Hasta tanto, la administración efectivamente le inscriba en registro y le asigne un número identificativo registral administrativo típico del registro turístico. Me parece una solución bastante razonable y bastante coherente. Y termino con el tema local. Habría mucho que decir, ni en 10 minutos, ni en 20 minutos, ni en 2 horas. Solo le diré que le aconsejo que se lean el decreto andaluz de viviendas turísticas después de la reforma de este año 2024, porque hace un preámbulo que parece una declaración de justificación, parece que está justificándose. Solamente le daré un dato. Leo un párrafo y me voy. Dice este decreto, artículo segundo, un decreto autonómico, turístico. En particular, los ayuntamientos, por razón imperiosa de interés general, podrán establecer limitaciones proporcionadas a dicha razón. Y ahora añade, y aquí está la perla, limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona. Dichas limitaciones deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos a los que se haya dado debida publicidad. Es decir, esto añade algo a las competencias municipales de planeamiento urbanística. No. ¿Pero por qué lo ha dicho? Vaya usted a saber por qué lo ha dicho. Pero es indicativo de por dónde van los tiros a esos respectos. Y los planes urbanísticos de los municipios de cada comunidad autónoma deberán tener cuidado en conectar un poco con las previsiones de estas características que establece su legislación autonómica. No tanto por lo que establezca un decreto turístico, sino porque ustedes saben que el urbanismo es competencia también
exclusiva autonómica. Y leyes autonómicas urbanísticas pueden establecer criterios a esos efectos que sí obligan, por tanto, entonces, a los planes urbanísticos directamente. Con esto y un gran saludo, quedo a su disposición para las preguntas que ustedes quieran formularme. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Humberto, por tu ilustrativa intervención. Yo creo que voy a ir dando paso a cada uno de los ponentes y al final pues hacemos la puesta en común o el coloquio. ¿De acuerdo? Entonces tiene ahora la palabra doña Herminia Campuzano Tomé, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, para hablar de las limitaciones y restricciones al uso turístico en viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal. Pues muchas gracias. Una vez expuestas por mi compañero esa tortuosa y esas confusas limitaciones al uso turístico en el ámbito autonómico, que es un auténtico caos. Luego, si acaso, tendremos ocasión de debatir porque ese límite entre arrendamiento temporal, arrendamiento de uso turístico es una locura. Bueno, me corresponde a mí ahora pues abordar el tema ya más en el ámbito del derecho privado, el tema de las limitaciones y restricciones impuestas al uso turístico, pero ya en el ámbito de la propiedad horizontal. Todos sabemos que es un tema que ha generado muchísima litigiosidad en los últimos años, como consecuencia de la expansión cada vez mayor y la proliferación de viviendas de uso turístico, pues ha sido un tema que ha estado en los tribunales un día sí, un día no. Hasta que ha cobrado actualidad también porque recientemente el Tribunal Supremo ha sentado doctrina en los dos últimos años, en los años 2023 y 2024, para aclarar básicamente las cuestiones, dos de las cuestiones que estaban dando lugar a no solo a debates doctrinales, sino a una jurisprudencia contradictoria que, vamos, era tremenda, ¿no? Como decía Matilde ayer, dependiendo de dónde cayeras, pues sabías que, y eso pues realmente había que ponerle solución. Resuelve temas en torno al tema que es neurálgico sobre el cual gira el debate, que es cuál es la potestad que tienen las comunidades de propietarios para adoptar válidamente acuerdos de prohibición del uso turístico. Esa es la cuestión sobre la cual se plantea todo el tema, es decir, cuál es la potestad y, en su caso, qué quórum hace falta para adoptar válidamente esos acuerdos. Entonces, claro, es una cuestión que la respuesta que se da a esta pregunta es muy diferente la que se va a dar hoy de la que podría haber dado hace un año e incluso hace un mes, porque en octubre el 3 de octubre se dictaron las últimas sentencias que resolvieron la segunda cuestión. Entonces, el tratamiento que hay que dar al tema ahora, pues, como digo, que es un tratamiento diferente y basado en esa doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo. Y en esto, básicamente, voy a centrarme, es decir, dada la limitación de la exposición, voy a intentar exponer cuáles han sido las dos cuestiones controvertidas, cómo se vino resolviendo hasta ahora y qué ha dicho el Tribunal Supremo, cómo ha resuelto finalmente. Primera cuestión controvertida, se planteaba en el marco de comunidades de propietarios de edificios antiguos que tenían recogidos en sus estatutos, o mejor dicho, que no tenían recogido en sus estatutos la prohibición de destinar las viviendas a uso turístico, porque en el momento de aprobación de los estatutos, pues indudablemente el uso turístico no era un problema, entonces no lo recogen, pero sin embargo sí que recogen en sus estatutos cláusulas de prohibición referidas al destino que se le puede dar a las viviendas, pues en términos más genéricos, es decir, se prohíbe destinar las viviendas a actividades comerciales, mercantiles, industriales, o se prohíbe destinar las viviendas a una finalidad diferente que no sea la meramente residencia. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que sobre la base de estas prohibiciones, ha habido muchas comunidades de propietarios que, en base a una interpretación amplia o extensiva de estas prohibiciones, han considerado que el uso turístico, la actividad de uso turístico, es una actividad económica incluida en esas
prohibiciones que de forma genérica aparecen ahí y en base a esto pues han adoptado acuerdos prohibiendo el uso turístico, instando por los cauces del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, instando a los propietarios a que cesen en la actividad de uso turístico. Claro, ¿qué han dicho los propietarios? Ni hablar. Es decir, estos acuerdos son acuerdos nulos, es decir, han sido adoptados en contra de lo que dicen los estatutos y además en contra de la doctrina jurisprudencial que hasta ahora venía manteniendo el Supremo en orden a las limitaciones y restricciones del dominio. Es decir, caben limitaciones al dominio, la legitimidad de las limitaciones al dominio en el ámbito de la propiedad horizontal está reconocida, pero el propio Supremo lo decía, siempre y cuando consten de forma clara y expresa. A esto se unen los propietarios, vamos, se agarran a este argumento. ¿Qué ha pasado? Claro, en este escenario, comunidades de propietarios y propietarios que venían desarrollando la actividad del uso turístico se han lanzado a los tribunales. Las comunidades, lógicamente, pidiendo a los tribunales que se declare que el uso turístico es una actividad económica y, por tanto, queda incluida dentro de las cláusulas de prohibición, y que, por tanto, se condene a la cesación de la actividad y, por su parte, los propietarios, contrariamente, pues solicitando que se declaren nulos los acuerdos adoptados por las comunidades en base a esa interpretación amplia de esas cláusulas. Claro, el objeto del litigio, en definitiva, y lo que los tribunales ahí tienen que resolver es cuál es el alcance de esas prohibiciones estatutarias recogidas en los estatutos. Es decir, si cabe la posibilidad de una interpretación extensiva acorde con la realidad social, que es un poco lo que decían. Es importante tener en cuenta que, porque para ponerlo en contraste con la segunda cuestión, que estos acuerdos que están adoptando aquí las comunidades de propietarios, además, los tribunales lo han reiterado muchas veces, no son acuerdos dirigidos a introducir ex novo la prohibición de uso turístico en los estatutos. Son acuerdos adoptados sobre la base de una interpretación de prohibiciones que ya existían. Esto tiene muchísima importancia, pues sobre todo de cara a la eficacia de esos acuerdos. ¿Por qué? Porque en este caso se trata de acuerdos adoptados sobre la base de unas normas que ya estaban aprobadas por unanimidad por la comunidad, que ya están inscritas y, por tanto, les va a afectar. Es decir, les afecta directamente y obliga a los que estaban llevando a cabo la actividad a cesar en la actividad. Es decir, y además, como digo, el Tribunal Supremo, en las sentencias en las que resuelve este tema, lo dice claramente, es decir, se encarga. Daros cuenta de que no estamos diciendo o discutiendo la validez de acuerdos que supongan modificación del título, sino de acuerdos simplemente adoptados en base a una interpretación de cláusulas que ya existían. No para introducir el uso turístico ex novo. Como digo, esto es importante. En este escenario, ¿qué venían diciendo los tribunales? ¿Cuál ha sido la resolución? Pues los tribunales, la jurisprudencia menor de las audiencias provinciales han venido resolviendo en forma totalmente contradictoria. Bueno, podría aquí decir sentencias a favor de considerar que sí que es posible la interpretación extensiva, pues está la Audiencia Provincial de Madrid, el 12 de junio de 2021, la Audiencia Provincial de Asturias, de 3 de febrero del 2021. Esta sentencia sí que fue recurrida en casación y fue una de las que dio lugar, como vamos a ver luego, a la sentencia 1643/2023 de 27 de noviembre. Bueno, en contra de una interpretación amplia, es decir, entendiendo que el uso turístico no es una actividad económica y que, por tanto, como no consta de forma clara y expresa, el acuerdo es nulo, esto lo han mantenido este grupo de sentencias, y a favor de la otra, es decir, entendiendo que sí cabe una interpretación extensiva acorde con la realidad, pues hay otro grupo de sentencias en sentido contrario, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, de 12 de abril de 2019 y de 4 de junio del 2021, la Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia de 28 de septiembre de 2021, la de Alicante, es decir, ha habido clara jurisprudencia
contradictoria, a favor y en contra. Claro, ante esta jurisprudencia contradictoria le corresponde al Tribunal Supremo ya in extremis, porque ya tenía pendientes muchos recursos o unos cuantos recursos de casación que tenía ya que pronunciarse porque ya era un poco insostenible las resoluciones contradictorias que se estaban dictando. ¿Y cómo resuelve el Tribunal Supremo? Tiene que resolver acerca de si son válidos los acuerdos adoptados conforme a una interpretación extensiva de otras cláusulas estatutarias o no. ¿Cómo resuelve? Pues se pronuncia sobre el tema en estas dos sentencias, que son la 1643/2023 de 27 de noviembre y la 1671/2023 de 29 de noviembre. Y como vamos a ver, resuelve a favor de considerar que efectivamente es posible la interpretación amplia o extensiva, acorde con la realidad social, y por tanto vamos a ver cómo considera que el uso turístico es una actividad económica y por tanto el uso turístico está prohibido y los acuerdos son válidos. Estas sentencias, como digo, resolvían dos recursos planteados contra sentencias, lógicamente, que habían resuelto de forma contradictoria. La 1643/2023 de 27 de noviembre resolvía justamente el recurso planteado por la comunidad de propietarios contra la sentencia dictada aquí en la Audiencia Provincial de Asturias el 3 de febrero del 2021. En este caso, tanto el juez de primera instancia como la Audiencia Provincial de Asturias habían considerado que las viviendas destinadas a una actividad turística, si bien, dice estos órganos judiciales, sí que se lleva a cabo una actividad económica en ellas, no pierden por ello su finalidad para uso residencial. Aun cuando no viva en ellas y no sea el domicilio habitual del que lleva a cabo la actividad. La Audiencia Provincial de Asturias se basa ¿en qué doctrina? Pues en esa doctrina del Tribunal Supremo consolidada, según la cual lo que no está prohibido realmente, o al revés, lo que no está prohibido es que está permitido, y si no está prohibido de forma clara y expresa el uso turístico, está permitido, y por tanto los acuerdos adoptados en base a algo que no está prohibido son impugnables por la vía del 18. Esto, como digo, pues realmente la Audiencia Provincial había considerado, bueno, todos conocemos ese caso o vamos, todos los que estamos aquí, o muchos, no sé si hay mucho de Oviedo, pero el problema se planteó en una comunidad de propietarios del edificio de la Jirafa de Oviedo, el edificio que todos conocemos, emblemático, donde se habían adoptado, se llevaba a cabo la actividad de uso turístico y la comunidad, bueno, pues entendió que realmente era una actividad económica, que los estatutos de la comunidad prohibían llevar a cabo la actividad económica. En concreto, bueno, pues textualmente la prohibición decía: no podrán ejercerse actividades profesionales, empresariales, mercantiles o comerciales de ningún tipo, reservándose su uso al de carácter exclusivamente residencial. Esto era lo que decía la cláusula estatutaria ya aprobada. No decía nada expresamente del uso turístico. Y pues había actividad turística en el edificio y la comunidad recurrió en primera instancia, desestimaron la demanda de la comunidad, entendieron que no aparecía expresamente. Recurrida la Audiencia Provincial de Asturias, entendió que no cabía entender que el uso turístico podía quedar incluida en esta actividad. Recurrida en casación, pues claro, lo primero que hace el Tribunal Supremo para resolver ese curso es entrar a analizar si el uso turístico es o no una actividad económica, para ver si realmente puede quedar ahí. ¿Y cómo lo hace? A mí eso no deja de, como luego hablamos, de plantearme problemas. ¿Cómo lo hace? Pues acudiendo a la normativa autonómica de viviendas de uso turístico del Principado de Asturias, en concreto al decreto 48/2016 de 10 de agosto. Y en base a analizar la normativa, pues llega a la conclusión de que en ella se imponen una serie de obligaciones, de requisitos al uso turístico que la hacen
merecedora a la actividad de ser considerada como una actividad mercantil, industrial o comercial. Y, por tanto, calificada la actividad de uso turístico como actividad mercantil, comercial o industrial, entiende el Tribunal Supremo que sí que queda incluida y que, por tanto, se prohíbe, dice expresamente, declara que existe una prohibición estatutaria inscrita que veda el destino de los inmuebles como viviendas de uso turístico, estimando el recurso de la comunidad, estimó el recurso de la comunidad. En la otra, el tribunal al final lo que hace es desestimar el recurso de los propietarios, porque aquí pasaba lo contrario, es decir, era una comunidad de un edificio de San Sebastián, y aquí tanto en primera instancia como en apelación, la audiencia interpretaron que sí que había el uso turístico dentro de una cláusula que decía lo siguiente en este edificio, decía: sobre la utilización de las viviendas y los espacios comunes a ellas atribuidos, queda terminantemente prohibido, dice, la realización de actividades económicas alguna en la vivienda. Y entre paréntesis pone oficina, despacho, consulta clínica. Entonces, en este caso, tanto el juez de primera instancia como la audiencia entendieron que lo que quedaba claro era que del tenor literal toda actividad económica quedaba prohibida. Y que no solamente las que aparecían entre paréntesis, no solamente las oficinas, las clínicas, que la enumeración era meramente ejemplificativa, no exhaustiva, y que, por tanto, toda actividad económica quedaba prohibida. ¿Qué pasaba ahora? Había que, igual que en el caso anterior, pasó a analizar si el uso turístico era actividad económica. Y claro, lo hizo igual que había hecho el Tribunal Supremo, pero en este caso, a ver, yo lo comentaba ayer, el juez de primera instancia y luego la audiencia y el Tribunal Supremo lo dieron por bueno, examinan si el uso turístico es una actividad económica en base a una normativa autonómica equivocada. Porque, a ver, analizan la normativa autonómica turística del País Vasco, pero el juez de primera instancia, que fue el que me cometió el error, que luego todos lo mantuvieron, hace alusión a la regulación que en la Ley de Turismo del 2016 se hace a los apartamentos turísticos, en el artículo 38b y además expresamente en el 44 y 45. Modalidad muy diferente a las viviendas de uso turístico. Los apartamentos se gestionan en bloque, se les atribuye llaves como a los hoteles, es decir, acude a una normativa que no se dio cuenta de que la propia Ley de Turismo, en el artículo 53, regula las viviendas de uso turístico y además que hay un decreto de viviendas de uso turístico del País Vasco. Y esto el juez de primera instancia hizo caso omiso. Y sin embargo, con el análisis de esa normativa autonómica equivocada, concluye, dice: desde luego, a la vista de la normativa reguladora, es difícil no considerar que no nos hallamos ante una actividad económica. A ver, sin perjuicio de que hubiera llegado a la misma conclusión, probablemente, analizando la normativa de viviendas turísticas, probablemente, no deja de extrañar y yo creo que demuestra un claro desconocimiento por parte de los juzgadores a veces en orden a la actividad que están calificando y que están juzgando, porque sí que es muy confusa, se presta a cantidad de errores y el propio Tribunal Supremo continuamente habla de apartamentos turísticos cuando se refiere a viviendas de uso turístico. Son distintas, son modalidades distintas. Como digo, sin perjuicio de que hubiera llegado a la misma conclusión que probablemente, pero bueno, sí que es de destacar esto. Bueno, partiendo de una normativa que no es la correcta, califica la actividad y, en definitiva, estas dos sentencias entienden que sí que es posible, que el uso turístico es una actividad económica y que, por tanto, sí que es posible incluir dentro de las prohibiciones que impiden el destino para actividades comerciales, industriales o mercantiles, que el uso turístico queda incluido ahí. Doctrina jurisprudencial que fue confirmada luego en el año 2024, sentencias de 24 de enero, 29 de enero, 30 de enero. Las de 29 y 30 van más allá porque incluyen el uso turístico dentro de las cláusulas que impiden destinar la vivienda a hospedería. Entienden que el uso turístico es una modalidad de alojamiento parecida a la hospedería y también, si en los estatutos constaba esa prohibición, es válido que la comunidad interprete eso.
Bueno, corro porque no querría sin dejar de hacer referencia a la segunda cuestión controvertida. Bueno, esta era la primera, es decir, si era posible una interpretación extensiva de cláusulas estatutarias donde se recogiera prohibición de actividades mercantiles. Son válidos estos acuerdos en base a una interpretación extensiva acorde a la realidad social de esos estatutos. Esta es la primera doctrina jurisprudencial que, como digo, fue confirmada y la doctrina se sentó en el año 2023. Faltaba por aclarar la segunda cuestión, todavía quizá más controvertida, que es la cuestión que ya tiene otra enjundia, porque se trataba de determinar, en la segunda cuestión ya nos situamos en otro escenario, es decir, si las comunidades de propietarios pueden adoptar válidamente acuerdos dirigidos a incluir expresamente en los estatutos la prohibición de uso turístico, si pueden y en su caso, cuál es el quórum necesario. Es decir, aquí daros cuenta que ya se trata de el debate gira en torno a acuerdos dirigidos a modificar el título constitutivo, a modificar los estatutos, a incluir de forma expresa en los estatutos ya la prohibición expresa de uso turístico. Aquí ya hay modificación de los estatutos. Y aquí, claro, sabemos que la modificación de los estatutos, el 17.6 de la Ley de Propiedad Horizontal, claramente dice que hace falta unanimidad. Unanimidad. ¿Qué pasa? Que las comunidades de propietarios venían siempre reclamando que se flexibilizara ese quórum de la unanimidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el debate grave, o sea, el debate surge a la raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes del alquiler y vivienda. ¿Por qué? Porque todos sabemos que este Real Decreto Ley introdujo un nuevo apartado 12 en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal con estos términos: el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de actividad, bueno, de alquiler de uso turístico, requerirá el voto favorable de las 3/5 partes del total de los propietarios que representen las 3/5 partes de las cuotas. Es decir, rebaja, flexibiliza el quórum de la unanimidad a esta mayoría cualificada. Entonces, ya está el debate servido, porque en el momento en el que se aprobó esta norma, surgió la doctrina y dividida, es decir, el debate doctrinal. ¿Sobre qué? Sobre qué significaba esa expresión limitar o condicionar. Si limitar o condicionar también incluía la posibilidad de prohibir el uso turístico, o si limitar o condicionar era limitar o condicionar, establecer límites o condiciones. Claro, un sector de la doctrina, y además yo aquí me voy a pillar porque tengo aquí el sector de la doctrina que está en contra mío, pero yo creo que las dos son un sector de la doctrina encabezado por Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla, y yo creo que también aquí compañeros que lo comparten, entendía que sí, que había habido un problema de técnica y de eficiencia legislativa y que la voluntad del legislador realmente era que ese limitar o condicionar también conllevara la posibilidad de prohibir el uso turístico con esa mayoría cualificada, que no hacía falta. En contra, pues Vicente Magro Servet, y encabezados por ellos, y bueno, pues yo misma en su momento, porque yo soy crítica con el legislador desde el principio en este sentido, porque me parece que no ha reflexionado, en contra, pues los que decíamos que limitar o condicionar es que si el legislador hubiera querido prohibirlo, prohibir, que es muy serio, porque claro, estamos hablando de prohibir una limitación muy importante al derecho de propiedad, al derecho de libertad de empresa. Entonces, para prohibir, si hubiera querido prohibir, debería de haberlo dicho. Si quiere prohibir, que prueba. Si no, limitar o condicionar, pues establecer límites o condiciones. El debate doctrinal se trasladó pronto a la jurisprudencia, sentencias a favor, sentencias en contra, un grupo nutrido tanto de unas como de otras. Que sí que hay que destacar que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se decantó por la posición, que no es la que mantengo yo, entendió que sí que dentro de la expresión limitar o condicionar cabía también la posibilidad de prohibir, y por eso estimó muchos recursos planteados contra resoluciones de registradores que se habían negado, que habían calificado negativamente porque no habían querido inscribir acuerdos de prohibición del uso turístico que no
tuvieran la unanimidad, es decir, por 3/5. Entonces, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública estimó los recursos de las comunidades de propietarios y, sobre todo, en la de junio del 2020, pues ahí es donde más claro deja que sí, que limitar o condicionar, pues también incluye la posibilidad de prohibir y eso hay que dejarlo claro. En esa tesitura, pues sentencias a favor, en contra de la Dirección General, planteando así que el Tribunal Supremo, pues yo creo que se ve obligado ya a pronunciarse. Y cuando se pronuncia sobre el tema, pues se pronuncia en 2 sentencias plenarias de la 1232 y 1233, el 3 de octubre del mes pasado, el de 3 de octubre. En estas sentencias resuelven 2 recursos también de sentencias que habían resuelto en forma contradictoria. Por una parte estaba en una comunidad de propietarios, en una comunidad de vecinos de Madrid, se habían adoptado acuerdos en este sentido sin tener la mayoría necesaria. En primera instancia, los propietarios habían declarado o habían pedido la nulidad de esos acuerdos. En primera instancia estimaron la demanda, es decir, entendieron. No, perdón, en primera instancia desestimaron la demanda de los propietarios diciendo que no, que los acuerdos eran válidos. Se recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid revoca la sentencia de primera instancia, revoca, y la Audiencia Provincial de Madrid dice que no, que limitar o condicionar no es prohibir, la revoca. Recurre la comunidad de propietarios en casación y el Tribunal Supremo estima el recurso de la comunidad de propietarios y entiende que limitar o condicionar en base, que para mí, bueno, ya no voy a entrar en más, pero sí que el Tribunal Supremo da la razón, entiende que hay que interpretarlo como que limitar o condicionar es prohibir en base a una interpretación teleológica o finalista de la norma, atendiendo a cuál fue la voluntad del legislador. Entonces, yo es que tengo aquí el legislador casi delante, y entonces, pero la voluntad del legislador, estamos hablando de la voluntad del legislador en base al preámbulo del Real Decreto Ley del 2019. Estamos hablando de una norma del 2019, una norma en la que ya el legislador sabía claramente cuáles eran las externalidades negativas del uso turístico y ya si quería haber dicho que se prohibiera, tenía que haberlo dicho, tenía que haberlo dicho. Y aunque suene mal, que ya lo he adelantado, yo creo, sinceramente, que el Tribunal Supremo le ha hecho el trabajo sucio al legislador, porque el legislador había anunciado en junio que iba a modificar la ley de propiedad horizontal justamente para aclarar que también es prohibir. No hace falta ya, porque, como digo, el Tribunal Supremo le ha le ha ahorrado esa posibilidad. Yo insisto que es sin perjuicio de que pueda ser legítimo la reivindicación de las comunidades pidiendo mayor potestad, que indudablemente toda esta jurisprudencia del Supremo ha ampliado notablemente la potestad de las comunidades de propietarios, la ha ampliado. Sin perjuicio de eso, creo que hay una inseguridad jurídica grande en el sentido de que si todo eso es así, que no me parece mal, el legislador tiene que afinar, porque si no, seguimos en todo este tema, es una cuestión de inseguridad continua. Bueno, tengo aquí muchas cuestiones y tal, pero bueno, si acaso para el debate puedo plantearlas. Pues muchas gracias, Herminia. Digo yo que qué sería de nosotros los abogados sin este Tribunal Supremo y sin este legislador, que favorecen la confusión y, por ende, la litigiosidad. Y además me ha encantado escuchar la referencia al edificio La Jirafa, porque, bueno, modestamente, el autor de esos estatutos fui yo hace muchos años. Yo mismo incluso otorgué la escritura de obra nueva y división de propiedad horizontal. No sé si habrá modificado los estatutos la comunidad de propietarios con posterioridad. Y lo que sí puedo decir para tranquilidad de todos es que, pese a la resolución del Tribunal Supremo que dice que ahí no se puede ejercer esa actividad, el propietario perjudicado por la sentencia sigue ejerciéndola tranquilamente. Bueno,
Eso ya es otra cuestión que viene a ser aquello tan español de diga usted lo que quiera a los tribunales, que ya haré yo lo que me dé la gana. La tercera ponencia de esta mesa le corresponde a doña Rocío Perteguer Prieto, registradora de la propiedad y directora del Servicio de Consumidores del Colegio de Registradores, que hablará sobre la problemática registral de las viviendas de uso turístico, que, como ya ha adelantado un poco Herminia, pues también ha favorecido el dictado de diversas resoluciones por parte de la Dirección General. Sí, bueno, muchísimas gracias a la Fundación Derecho Notarial y a la Universidad Complutense, a la Universidad de Oviedo, pues bueno, contar con mi participación en estas magníficas jornadas. Bueno, estoy completamente de acuerdo y ha sido muy interesante todo lo expuesto hasta ahora mismo en este sentido. La inscripción del uso turístico en el registro de la propiedad, del uso turístico en sí, pues no se hace, porque el uso en sí es un derecho regulado en el Código Civil, que cuando se redactó el Código Civil pues se estaba pensando en un uso que tuviera una temporalidad larga, en una comercialización que se hacía en territorios concretos y determinados y no los canales de comercio que tenemos hoy en día. Y es verdad que siempre hemos dicho que la realidad va por delante del derecho, y yo creo que el ejemplo de las viviendas y de los pisos de usos turísticos y de este tipo de alquileres que se han desarrollado a través de canales online, pues son una clara demostración de la misma, y de que, como tú acabas de decir, es necesario casar ese mundo civil con ese mundo digital. Relacionado con esto, pues nosotros efectivamente las modificaciones de los estatutos se otorgan en escritura pública, se inscriben en el registro de la propiedad, y su conocimiento efectivo frente a terceros se da a través de la publicidad del registro. ¿Qué ocurre? Pues bueno, podemos poner 3/5 en la unanimidad o lo que queramos, lo que estamos diciendo, que si uno va de demandado, fenomenal, pues bueno, pues puede, incluso si pierde una sentencia, pues ¿qué hacemos? ¿Pedimos ejecución de sentencia todos los fines de semana? ¿Que comercialice el piso en uso turístico? Es verdad, esta es la realidad a la que nos encontramos y ante la que los civilistas nos debemos de revolver. Porque la seguridad jurídica es que la norma, el principio de eficacia de la norma jurídica es que nazca para ser cumplida, y que toda la labor que hacemos notarios y registradores en este sentido para proteger a las comunidades de propietarios y que puedan ejercitar sus derechos sean eficaces. Si no, estamos ante supuestos que, bueno, ya nos pueden decir 3/5, unanimidad, ya nos pueden hablar de actividad económica o solamente del ejercicio de un piso turístico. Dicho lo cual, pues nosotros comenzamos a pensar en qué manera se podía, por supuesto, conforme a toda la jurisprudencia, las modificaciones del Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda, la regulación de la LAU, las recientes sentencias del Tribunal Supremo en unificación de doctrina, también de las audiencias nacionales y previamente, como se ha comentado aquí, de las calificaciones de los registradores, que se negaban en algunos casos por las diferentes interpretaciones que había también en el propio cuerpo en cuanto a lo que era limitar o condicionar. Pues tenemos que efectivamente los estatutos y las limitaciones, prohibiciones o condiciones estatutarias pues acceden al registro de la propiedad en los términos que decimos. Y el tema era cómo hacer constar el destino a uso turístico también de una vivienda. Entonces, bueno, pues nosotros con la normativa vigente actualmente lo que hicimos fue un modelo de instancia en el cual a través de yendo a la normativa urbanística, que se pudiera hacer constar el destino de uso turístico de un bien inmueble. Esto se realiza mediante precisamente la posibilidad de esas declaraciones responsables o de las licencias de uso del destino de uso, a través del 28.1b del texto refundido de la Ley del Suelo y de Rehabilitación Urbana, que en aquellos casos en los que el ejercicio de una actividad esté sujeto a una declaración responsable, que se establezca también la obligatoriedad de presentar esa declaración responsable con un periodo antes del inicio de la actividad, pues que haya transcurrido, pues si nos presentan una ADR, una licencia de destino a uso turístico de un inmueble, bien porque conste en la licencia, porque las condiciones se pueden hacer constar también en el registro de la propiedad, o bien por la declaración responsable de destino de ejercicio de actividad,
Si ha transcurrido, como dice también el artículo 65 del texto refundido también de la ley del suelo, no existen circunstancias obstativas en el registro para ello, pues se puede hacer constar por nota marginal, conforme al 9 también de la ley hipotecaria, la situación administrativa, medioambiental, urbanística de una finca, ese destino de uso turístico. Y ahora bien, aquí tenemos, con todas las modificaciones que tenemos y demás, cuando se dice que las modificaciones estatutarias no tienen efecto retroactivo. Lo dice la ley de arrendamientos urbanos, efectivamente. Claro, pero aquí jugamos también con un tema que es el prior tempore. Si no han accedido esas modificaciones estatutarias al registro de la propiedad, por la cuestión que sea, y yo he hecho constar mi destino a uso turístico de una vivienda antes de que acceda a modificación estatutaria, me afecta. Yo entiendo que civilmente, si yo era parte de ese acuerdo, sí, ¿no? Pero ¿tendré que ejercitar una acción civil la comunidad de propietarios para enervar mi previa inscripción? ¿O tendría que darse de baja la nota marginal? Esto no se ha planteado todavía. Existen estas notas marginales en Canarias, hay muchísimas, y en algunas comunidades autónomas de presión turística de suelo. ¿Tendría que darse de baja por la inscripción previa a la nota marginal? ¿Por la inscripción posterior? No, en principio. Si era parte el solicitante, sí. O no, y al posterior adquirente sí, si se transmite la vivienda. Claro, conjugamos aquí una serie de principios de la prioridad registral respecto de la irretroactividad de la norma, pero esto es lo mismo, o sea, porque si no se inscribieron en los estatutos, que también dice la norma que para que tengan eficacia frente a terceros, tiene que ser objeto de inscripción. Claro, si yo soy un propietario que sé que se va a adoptar ese acuerdo y transmito mi vivienda y la he hecho constar el uso turístico, ese tercero que adquiere antes de la inscripción y que no ha sido... ¿Está protegido? ¿Puede oponerse a la modificación? Claro, quiero decir, toda esta controversia puede llegarse a dar. De ahí la importancia también de la inscripción de los estatutos. Y por otro lado, esto se puede complicar muchísimo más si en legislaciones, como decíamos antes, Asturias o Baleares, por lobbies de viviendas turísticas, en algunas ocasiones, principalmente para evitar las prohibiciones estatutarias, acuden al mecanismo de la autorización. La autorización de la comunidad de propietarios. Entonces, ¿qué seguridad jurídica es que una comunidad de propietarios otorgue unos estatutos, inscriba unos estatutos y luego se permita que pueda dar una autorización? Porque queremos agilizar administrativamente algo que, según unas legislaciones autonómicas, para el ejercicio de la actividad requieren certificación del registro de que no hay limitación o prohibición estatutaria. Perfecto, utilizamos el mecanismo previsto para que nuestro trabajo surta efectos en la sociedad. Tenemos otras legislaciones que dicen, no, traigan una autorización de la comunidad de propietarios. Claro, entonces podemos tener incluso el caso de una prohibición general para toda la comunidad de propietarios y una autorización particular certificada, todavía no sabemos cómo, ante la administración, que en algunas ocasiones las meras presunciones le valen, por un administrador de fincas, de que se ha dado esa autorización. Hablamos de un sector económico que mueve mucho dinero y que dentro de las zonas sectoriales tiene muchas personas implicadas. Quiero decir, la seguridad jurídica de este tipo de cosas no se puede dejar al arbitrio de luego una autorización. Quiero decir, y además es que es contrario, es que no tiene sentido. Oiga usted, esto en los estatutos o se prohíbe o se limita o se restringe, o no se prohíbe ni se limita ni se restringe. O se restringe un poco y no se prohíbe del todo, o se da, como hay casos en Cataluña, por ejemplo, que existían, que se permitía una cuota respecto al edificio por normativa urbanística. Efectivamente, y el que antes agotara la cuota,
porque lo pusiera lo hiciera, pues era el que había llegado primero a hacerlo dentro de la comunidad de propietarios. O le voy a restringir a este porque es una persona jurídica y ya tengo, como hay una psicosis con los fondos, y tengo media vivienda compartida o medio edificio compartido con un fondo. Es decir, la seguridad jurídica es muy importante y entonces este tipo de modificaciones, si ya nos podía parecer la modificación que había de la LAU por el Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda interpretable, pues hombre, que luego ya pongas otro artículo que digas, no, bueno, pero además, mire usted, para el ejercicio de la actividad que se está pretendiendo hacer esa modificación ahora mismo a nivel nacional, dices, autorización. Pues yo, a mí me van a perdonar, pero es que no entiendo nada, pero es que vamos más allá. Y además nos viene a decir, y en aquellos casos en los que se prohíba, si tú tienes el cumplimiento de todas las condiciones administrativas y demás, sí puedes seguirlo ejerciendo. Es que venimos a aclarar. ¿Por qué se hace esa aclaración? ¿Por qué se hace esa aclaración? Mi pregunta es, para que esas modificaciones estatutarias que nosotros hemos hecho, si acceden al registro y accede antes una persona que sí cumpla con los requisitos administrativos, ¿prevalezcan los administrativos sobre los requisitos civiles? ¿Está hecho para eso? ¿En una legislación civil? ¿En una ley de propiedad horizontal? La vida, ¿Eh? la vida. La vida es muy curiosa, pero efectivamente yo creo que esas modificaciones ahora mismo que se están tratando en sede parlamentaria no tienen mucho sentido. No tienen mucho sentido más que no dan ninguna luz y dan mucha oscuridad. Por otro lado, que para el requisito administrativo, lo que estamos diciendo, exijan determinadas cosas. Pues no sé, administrativamente yo veo que requerir administrativamente un permiso de la comunidad de propietarios me parece que es una norma autonómica que bajo el requerimiento administrativo es ley de propiedad horizontal. Aunque exista en Baleares y aunque se acabe de aprobar en Asturias. Pero a mí me parece que los legisladores autonómicos y nacionales, si quieren poner un poquito de orden en la vivienda en general, porque la vivienda es una balanza como la de la justicia, exactamente igual, en la que la propiedad y el alquiler se balancean. Y cuando aparecen nuevas formas de alquiler, alquileres turísticos, alquileres de temporada, y cuando se interfiere el mercado de alquiler también, grandes tenedores, no grandes tenedores, diferentes formas de desahucio, y se hace además una conjugación también en las ejecuciones hipotecarias, con paralizaciones, en cuanto a los modos de adquisición de la propiedad. Esta balanza pasa una cosa curiosa. Ahora mismo no hace esto en la imposibilidad del acceso, tanto en alquiler de larga como en propiedad. Que ese alquiler de larga y esa propiedad venían haciendo un movimiento diferente. Y entonces, yo creo que tiene que haber cierta seguridad jurídica para que se pueda, por otro lado, intervenir también o querer hacer una regulación de precios, pues lo que hemos dicho muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo se va a regular un precio que no se conoce? O sea, el precio de mercado de vivienda se conoce, todos lo conocemos, aquí lo tenemos perfectamente. Cada vez que se transmite una vivienda en una notaría consta el precio y cada vez que se inscribe en el registro consta el precio, constan los medios de pago, consta todo. Pero el alquiler no, ese numerador no existe. En la Comisión del Índice de Precios en materia de vivienda, que se creó por el Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda, no hay numerador. Que hay un dato de agencia tributaria de algunos alquileres que se declaran, porque no todos, de declaraciones, incluso si fuéramos a más, no solamente del alquiler de larga duración, sino de alquileres turísticos, en cuanto a la obligación que tienen las plataformas también de remitir la información de aquellas unidades en las que intermedien. También es una parte muy sectorial, es una parte muy pequeña. Y de alquiler igual. Y es un dato con un decalaje de un año.
Pero si hoy en día, ¿de qué nos sirven los datos con un decalaje de un año? Absolutamente nada. Si lo hemos visto, hemos tenido el volcán de La Palma, la Filomena, incendios que abarcan prácticamente la ciudad entera de Madrid, si superponemos el plano respecto de los mismos. La Dana ahora mismo, con una afectación, el último índice que teníamos nosotros, de más de 150.000 fincas, de las cuales 35.000 tenían una construcción y de las cuales se podían disgregar además en suelo residencial, en suelo agrícola y en suelo industrial. ¿Cómo se puede hacer una política si no se tienen esos datos? ¿Y cómo se puede hacer si no se tienen esos datos? Porque hay gente que opera al margen de la legalidad a través de otros canales que no tienen una conexión con la vía civil ni con la administrativa. Vamos a ver. Y con la administrativa, cuando la tienen parcial y un año después, a través del único mecanismo que es como el ojo que todo lo ve, que es agencia tributaria. Pues yo creo que nosotros no podemos vivir al margen de esto. Y luego además tenemos una distinción prácticamente diabólica, como decía también Humberto, de ante qué tipo de alquiler nos hallamos. Derivado, por un lado, no solamente de la fijación temporal de las comunidades autónomas en el caso de las viviendas turísticas, sino que es una cosa curiosa. Es que a través de esa regulación, la hagan o no la hagan, las comunidades autónomas pueden determinar cuándo una vivienda está sujeta en su uso a competencia nacional o a competencia autonómica. Es que es una locura. O sea, yo, legislador autonómico, digo, voy a ver qué plazo pongo. Pues mira tú, voy a regular el turismo de la Dolce Vita. Y la Dolce Vita son 10 meses. 10 meses. Y entonces cojo y regulo el alquiler de temporada. O sea, ni más ni menos. Que es de la LAU. Y lo regulo yo, porque pongo una duración. Y entonces estoy completamente de acuerdo. La finalidad tiene que ser, la finalidad de la calificación de un alquiler tiene que ser causal. Satisfacción de necesidad de vivienda permanente, larga. Si no es temporada. Y ahora decimos, ¿y el turístico? Pues el turístico, la finalidad deberá de ser turística. Muy difícil de probar eso. También, ¿por qué? Porque el turístico no está restringido en su comercialización a eso. Tú alquilas un apartamento turístico y tú no le dices al señor si vas a ir a la playa o te vas a ir a Navarra a un tratamiento médico o te vas a ir a Santiago de Compostela, a la universidad, a hacer un máster. Si es de estudios o si te vas o si yo me quedo aquí el fin de semana por turismo o porque he venido aquí a esta estupenda casa por trabajo. No, no pongo, la finalidad puede ser diferente en un mismo alquiler dentro de una misma contratación. Entonces, ¿cómo se determina eso? Si yo a lo mejor no tengo que expresar la causa cuando hago esa contratación con mi arrendador. Bueno, parece que eso es lo que va sonando, ¿no? Últimamente que van diciendo que a lo mejor esa causa es la que se va a examinar y demás. Pero quiero decir, el tema es muy complejo y se debe de arrojar luz y desde luego no se puede dejar al arbitrio de una comunidad autónoma el determinar si algo como es la vivienda está sujeta a una legislación nacional o a una legislación autonómica. En una comunidad autónoma, lo que decimos es que si es de más de 2 meses, pues si es de menos de 2 meses es turístico y si es más será de temporada y le aplico aquí un régimen y aquí otro y sobre todo cuando estamos teniendo una fuga del alquiler de larga al alquiler de temporada encubriendo de facto contratos de larga para evitar el régimen de desahucios previsto y las paralizaciones en la ley por el derecho a la vivienda, porque eso también está pasando y por eso se está queriendo regular. Y además hacemos una regulación en la que ponemos la ley por el derecho a la vivienda, las certificaciones de gran tenedor que están funcionando. Pues claro que funcionan, sí, pero también desincentivan la inscripción, porque para un gran tenedor, evidentemente, pues hombre, el que tiene 50, el que tiene tal, el que se dedica a eso, pues sí los va a tener inscritos, pero hombre, el que anda ya ahí en una zona de depresión y la diferencia va a andar en tener 4 o en tener 6, pues ya te digo yo que 2 no las va a inscribir.
O sea, porque para que dentro de su procedimiento vaya por otra vía. Entonces, no podemos, todo esto se tiene que regular de una forma unísona. Unísona a nivel administrativo, unísona a nivel nacional, unísona a nivel local. E incluso, y también autonómico. Y cuando digo también a nivel local, hablábamos antes, el tema de las declaraciones responsables y los mal llamados, y lo digo aquí, los registros administrativos. O sea, un registro administrativo, en el caso de las DRs, no es un registro que se crea para algo, es un mecanismo que se crea para dar cabida a las DRs. Yo les voy a dar un número porque tengo que hacer una supervisión posterior respecto a la misma y porque es un mecanismo ágil de concesión de una licencia de actividad. ADR es una licencia de actividad, de hecho, hasta tal, quiero decir, en Madrid levantas un edificio por DR. Un edificio, en pleno Madrid, por políticas de agilización. Quiero decir, hay registro de eficiencia energética, hay registro de accesibilidad, todos van por DR. Pero realmente no estás registrando nada, estás estableciendo mecanismos de concesión de permisos de actividad de una forma ágil. Entonces, quiero decir, son requisitos administrativos que en algunos casos conllevan comprobaciones aleatorias o en algunos casos conllevan a que esto va a explotar, no se dan más licencias de actividad o que además regula también el ayuntamiento y dice, mis licencias, que le voy a poner un número y tenemos que ser número en Barcelona, tenemos que ser número en Madrid, tenemos que Málaga está legislando para dar un número, tenemos que Toledo está legislando para dar número. Mire usted, o sea, aquí el legislador nacional tendrá que establecer una regulación coherente de todo esto. Yo creo. Yo creo que la regulación va a venir. Alejandro se ríe. ¿Eh? Ahora comentamos el reglamento europeo. El reglamento europeo de corta estancia. Eso es, sí. Bueno, el reglamento europeo de corta estancia, que se aprobó en marzo de 2024, es un tema jurídicamente en nuestro estado pues muy bonito, por supuesto, porque todo esto, desde mi punto de vista, lo difumina. O sea, toda esta discusión que tenemos aquí llega y dice, ¿qué es? Inventa otro nuevo y dice alquiler de corta estancia. Y dice, ¿qué es un alquiler de corta estancia? En el reglamento, en su considerándose esto, dice, toda unidad alojativa, sea una vivienda o no, sea parte o la totalidad de la misma, sea por habitaciones o no, resida o no el anfitrión en la misma, esté sobre tierra o sobre agua, y en general, todas aquellas de duración inferior a 1 año. Entonces, ¿qué hace? Subsume el alquiler de temporada de la nave. El reglamento europeo y dice, con independencia de que la finalidad sea turística, de ocio, por motivos laborales, de enfermedad, incluso los trabajos preparatorios hablaban de asilo e inmigración. Y entonces subsume en el alquiler de corta estancia, que es un concepto europeo, nuestro alquiler de temporada y nuestros alquileres turísticos. Toda la normativa española, autonómica, local y nacional se subsume en un nuevo concepto europeo. ¿A qué efecto? Al de la regulación y la creación de la ventanilla única de la determinación de la comercialización. Por eso. No se transpone, es un reglamento. Bueno, creo que tengo que intervenir yo, porque se está generando aquí un conflicto entre la mesa. Yo no sé si das por terminada tu intervención. Doy por terminada. Vale, pues entonces el aplauso. Y ahora, bueno, Herminia me dijo que quería intervenir y bueno, y las demás personas que quieran intervenir, pues fenomenal. Son tantas cosas las que tendría que decir que se me... A ver, primero, acabo de decir que el legislador es dudoso en todo este tema, pero sorprendentemente hay una cuestión que a mí me parece que el legislador ha sido súper claro. Es en que los acuerdos que se adopten conforme a tal, ahora acuerdos prohibitivos, porque eso admite la prohibición,
constituyan o no modificación del título constitutivo, claramente dice no tienen efecto retroactivo. Es que lo dice la norma, dice estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos. En este caso es muy claro. Y las dudas, yo no sé por qué la gente empieza a plantearse que sí que es verdad que el Tribunal Supremo a lo mejor perdió la ocasión ahora en esta sentencia, si no me dio tiempo, a pronunciarse sobre el tema de la retroactividad, porque sí que es verdad que los propietarios pedían la nulidad de los acuerdos y en caso de que se declararan válido, que no les afectara a ellos. Bueno, ni en primera ni en segunda instancia les contestaron y luego sí que es verdad que en el recurso de casación pues no se le planteó al Supremo, pero en cualquier caso podía haber aprovechado. Entonces, para mí la duda simplemente es desde qué momento, es decir, ¿hace falta que ya tengas la licencia y que ya estés desarrollando la actividad para que no te afecte o simplemente basta con que hayas iniciado los trámites? Que para mí la discusión podría ser esa. Otra no es, y como no hay doctrina Sí, del pero, Tribunal Supremo, pero pues habría que ir a, yo ya se lo decía antes a José Antonio, que habría que ir a la doctrina que sentó el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Civil y Penal de Cataluña, que iniciados los trámites no produce efecto retroactivo. El tema de la inscripción, a ver, yo aquí, ahí pienso que no tiene mucho sentido pensar que porque entre la adopción del acuerdo y la inscripción haya un periodo, no se vaya a decir, yo creo que lo dice claramente, los acuerdos adoptados conforme a eso no tienen eficacia retroactiva. Distinto, por eso os decía que en el caso de que se trate de interpretación de acuerdos ya que estén ahí ya, yo creo que esos sí, que eran acuerdos aprobados por unanimidad y esos sí que afectan a los propietarios que estaban llevando a cabo la actividad. Es decir, son acuerdos que sí que les van a afectar. Pero es que para estos, que son los acuerdos de modificación del título después del Real Decreto, es que lo dice el 1712. Entonces, pocas cosas dice tan claras como esta. Los acuerdos, estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos. Para mí ahí, ya te digo, en pocas ocasiones es tan claro. Entonces, no hay Pero duda. sí, no, pero si la duda es en cuanto al tiempo de inscripción, que es lo que estamos comentando, porque por ejemplo en Canarias, que hay una ley ahora que se está modificando, la ley de vivienda, eso ha provocado un efecto llamada a que se están, y además, yo no entiendo que no cierran ahí, la gente está presentando 100 declaraciones responsables de uso turístico diarias para coger, y eso Sí, es sí, para no, coger no. turno, eso es para coger turno directamente. Entonces, el tema es lo que decimos, cómo casamos los turnos administrativos con los civiles, con la ley, con la prioridad registral. Yo es lo que digo, que creo que hace falta una mayor claridad y creo que hace falta una mayor coherencia legislativa a niveles autonómicos, aunque la presión de suelo no sea la misma, pero Sí, yo creo que hace falta estoy de acuerdo. claro, Totalmente de acuerdo. porque eso está pasando. Y entonces, civilmente puedes decir, no, yo, mire, ya he ejercido la Claro. licencia de actividad y es más, con la licencia de actividad que me sacó, además lo hago constar por nota marginal, el destino a uso turístico en el registro. Y evidentemente que y puede haber sido parte de la prohibición, Sí, 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 yo puede haber entiendo sido que parte. Y civilmente, probablemente si mi comunidad me demanda, a lo mejor lo podrían ganar, pero para empezar yo tengo una certificación que me acredita como mejor derecho. Entonces, y ya si transmito, ni te cuento. O sea, ya, si me saco la licencia y además transmito, porque eso está pasando. En Canarias se está haciendo, porque además se prevé que precisamente se obliga a que los cabildos hagan una ordenación urbanística de tal modo que lo que va a ser suelo urbanístico es muy intervencionista, porque lo que va a ser, lo que va a ser suelo residencial y lo que va a ser suelo turístico. Tiene diferentes servicios, tiene diferentes desarrollos, pero hasta tal punto que la ley establece, el proyecto de ley que están haciendo, el borrador, establecía la prohibición de vivir, si eres dueño, en uso turístico, como tu residencia habitual. O sea, esa vivienda está destinada para una actividad mercantil concreta, que es la turística. Y tú no puedes residir allí.
O sea, si es tu vivienda tiene que estar en el residencial. Hasta tal punto se está haciendo ese intervencionismo. Entonces, hay mucha gente y dan un plazo de 5 años de transitoriedad. Entonces, hay mucha gente que para evitar todo eso, claro, está haciendo el sacar las DRs, el hacerlo constar y el ponerle la vivienda a la venta con un valor económico que se supone que luego no va a tener. Claro. En el ínterin, entre que se adopta el acuerdo y se inscribe, vende. Yo creo que ahí sí que a ese tercero sí que le va a afectar. Sí que le va a afectar. Bueno, ahí sí que... bueno, Un acuerdo del que pues yo creo que hay una resolución, Rocío. Yo creo que se entiende que hay mala fe. Que se puede entender que hay mala fe y yo, a ver, me gustaría mirarla, pero tengo idea de que en alguna resolución de la Dirección General se planteó este problema. Es decir, que en el ínterin, desde que se adopta el acuerdo hasta que se inscribe, vende. Aquí hay mala fe desde mi punto de vista. Yo creo que aquí sí que, Pero es que no. aquí sí que sería desde mi punto de vista. Voy a moderar. Más o menos. Voy a moderar porque había otra persona que había solicitado la intervención y hay otra persona que se ha hecho presente telemáticamente, Ana López 1, que no sé si quiere intervenir o... Vale, Hola. fenomenal. Pues entonces nada. Sí, buenos días. No sé si damos paso a la comunicación. No, aún no, Ana. Están Vale. todavía dentro de un ratito. Quédate. Hola. Gracias. Se oye, ¿no? Bueno, en primer lugar, fenomenal. Yo creo que es un tema que trato habitualmente y esta mesa ha sido muy, muy buena. Para mí, las mejores en las que he podido asistir. Y tengo alguna pregunta, ya que ayer no estuve durante el día y fui un poco ausente para que no quede aquí, que he venido aquí solo a explicar lo mío, mi libro e irme, pues quiero también participar un poco y dar un poco de juego al debate, ¿no? Tengo preguntas para cada uno de vosotros, ¿no? En primer lugar, Herminia, el Supremo no se ha pronunciado sobre la eficacia del acuerdo. ¿No crees que es una patata caliente el tema de la eficacia del acuerdo, sobre la cual el TSJ se pronunció, pero ha sido muy criticado su pronunciamiento y le costó mucho llegar a un pronunciamiento que realmente fuera jurídicamente respetable en la medida en que una oponibilidad parcial de un acuerdo comunitario es contrario al principio vertebrador de la prioridad horizontal consistente en la vinculación de los acuerdos comunitarios? Que aquí lo tiene más fácil el Supremo. ¿Por qué? Porque tiene una norma que pone los acuerdos no serán retroactivos, lo tiene mucho más fácil, y eso supone que ya el propio legislador está rompiendo con ese principio de vinculación universal de los acuerdos tan interesante, tan importante y tan vertebrador de la prioridad horizontal. Pero ¿realmente es correcto haber puesto no tener efectos retroactivos, romper con ese principio y hacer propietarios de primera y de segunda? Es decir, el que vaya más rápido puede ejercer actividad que no. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Realmente nos hemos de cargar el sistema horizontal para eso? ¿O no hubiera sido más interesante no hacer esa coletilla y no decir nada? Y realmente nuestra propia ley horizontal ya es suficientemente sabia como para resolver en qué casos debe ser anulado o no ese acuerdo. Porque que tenga con el quórum de 3/5 partes sea suficiente para ser válido no significa que no sea anulable si perjudica gravemente a un propietario. El propio sistema ya depura. Ya depura el propio sistema. Entonces, ¿hasta qué punto el TSJ se extralimitó? Y, ojo, cuidado, no tendría que haberse creado un sistema de propietarios distintos, que ahora qué pasa, que ahora unos pueden hacerlo, pero cuando vendan no podrán hacerlo. ¿Qué sentido tiene esto? Esto crea más inseguridad jurídica. ¿No sería más razonable que, oiga, si se quiere prohibir la actividad turística en un momento en el cual hay propietarios que resisten la actividad, se tiene que anular ese acuerdo porque crea un perjuicio, pero es un tema ya de en cada momento si es anulable o no. Entonces, eso no, realmente, esa normativa o ese criterio del Supremo, ¿en qué línea tiene que ir? Por un lado, Vale. Vale. Sigo con Humberto, ya que aprovecho. Humberto, ¿qué opinas sobre hasta qué punto en esta materia de horizontal, hasta qué punto, desde tu punto de vista como administrativista, un juez de lo civil tiene que entrar a resolver y en qué manera por ejemplo, una acción de cesación que realiza la comunidad porque la actividad no se ha realizado
conforme a la habilitación administrativa, porque no se ha pedido la habilitación administrativa. Entonces, el juez de lo civil, para declarar realmente y dictaminar si realmente la acción de cesación tiene que prosperar, tiene que examinar la legalidad administrativa. Cuidado, no es un juez de lo civil que curiosamente yo me he encontrado que te dicen, pero oiga, pero usted realmente ha ido a la administración y ha puesto y tiene un expediente sancionador o tiene un expediente que acredite la ilegalidad. Y yo, perdón. Sí, si usted no tiene en la vía administrativa una resolución firme que diga que esa actividad es ilegal, no me corresponde a mí acreditar la ilegalidad porque es un tema administrativo. Y yo, perdón, no creo que sea así. O me he encontrado que me digan, no, oiga, usted, es que realmente usted tiene la denuncia hecha, pero el propietario ha recurrido. Y como la resolución no es firme, en vía administrativa no es firme, yo no puedo entender que se ha incumplido, no sé, que se está realizando la actividad ilegalmente conforme a la normativa administrativa, porque no hay ninguna resolución administrativa firme y por tanto vuelva usted cuando tengamos resolución firme administrativa. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. No sé qué opinión tendrás tú como administrativista, hasta qué punto, oiga, el juez de lo civil tiene que examinar la legalidad administrativa y, por tanto, sin perjuicio de que en el contencioso se esté dilucidando sobre realmente un contencioso sobre el sancionador o no de esa ilegalidad. Y tercero, perdón, y Rocío, me interesa mucho saber cuándo se va a aprobar este interesante decreto ley sobre la ventanilla única. Y sobre todo me interesa ver un poco ese control de legalidad que va a hacer el registrador tan innovador, hasta dónde va a llegar. Si va a quedar en la vía de los estatutos y en la vía civil, o va a ir también la vía administrativa a examinar la legalidad administrativa también y todas las normativas autonómicas, hasta qué punto la concesión incluso de esa licencia o de ese tipo de responsable está bien hecha o no y hasta dónde va a entrar el registrador. Y ya está, con eso termino. Pues nada, prior tempore potior iure. Estamos por Herminia. Vuelvo a no coincidir contigo en absoluto. A mí me parece que, a ver, es un principio, una regla general, en principio, la irretroactividad. Es decir, a mí lo que me parecería que iría en contra de todo, es decir, tú date cuenta, un señor que tiene todas las licencias, que ha pedido que en el momento en que puso la vivienda como vivienda turística para uso turístico, no había ninguna prohibición en la comunidad, pidió todas las licencias, llevó a cabo todos los trámites y llevó a cabo la actividad. Luego se aprueba una ley que efectivamente permite eso y que dice que es irretroactiva. Yo, desde luego, me parece que es lo lógico, es decir, que a quien estaba desarrollando la actividad en este momento la siga manteniendo durante el tiempo que le corresponde y durante el tiempo que tenga concedida la licencia. A partir de entonces ya no, lo mismo que el tema de los gastos que se pueden incrementar. Pues a ver, si mi cuota es en función de los gastos, ahora es verdad que la ley permite aumentar un 20%, bueno, pues ¿por qué me va a afectar a mí? Es decir, yo entiendo que ahora la gente muchos, el tribunal tenía que haberse pronunciado, el Tribunal Supremo, sobre la retroactividad, pero yo, sinceramente, sin perjuicio de que, claro, el Tribunal Supremo, en la línea en la que está, puede decidir que son retroactivos. Y claro, y puede quedarse tan ancho. Y eso sería una interpretación absolutamente contra Legen, porque es que más claro no puedo decir, los acuerdos son irretroactivos. El Tribunal Supremo no puede decir ahora, no puede. Y luego el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, yo entiendo, en el momento, además, bueno, fue una de las lecciones que llevé para mi cátedra y analicé bastante esa sentencia. A mí, doña Ofelia se llamaba la señora, la recurrente. Yo creo que ella tenía todo el derecho, había iniciado la actividad mucho antes. Bueno, lo que pasa es que se ha demonizado tanto el tema de las viviendas de uso turístico que yo tengo que... a ver, las viviendas de uso turístico, hay viviendas de uso turístico y viviendas de uso turístico, y inquilinos de uso turístico e inquilinos de vivienda de uso turístico. Es decir, desde mi punto de vista, desde el minuto cero, y eso ya lo hablé ayer con Humberto, en el 2013, desde mi punto de vista, el legislador no tenía ningún motivo, porque no había el boom de ahora, podría haberlo tenido en el 2024, pero en el 2013, ningún motivo para expulsar ese tipo de arrendamientos de la ALAU. Ninguno, salvo la presión que le
generaba el sector hotelero. ¿Por qué? Porque, claro, eran viviendas que estaban empezando a despegar mucho y seguían al amparo de una normativa como era la civil de la LAU, pues totalmente light, en el sentido de que eran los arrendador y arrendatario, prevalecía la autonomía de voluntad, que querían llevarla a la normativa autonómica del sector turístico, donde ya te van a exigir a ti, si quieres que sea turística, y ya te voy a decir yo qué hace falta. Y lo consiguieron. Y desde entonces para acá ha sido una, ya te digo, una demonización tremenda hacia los propietarios que quieren dedicar la vivienda a uso turístico. Y además, insisto, no digo que haya muchas comunidades de propietarios y que haya muchos sitios concretos y que haya muchas ciudades que tengan toda la razón para quejarse del exceso de pisos turísticos. Pero eso no nos puede llevar a una demonización general de las viviendas de uso turístico, que yo creo que es una modalidad de alojamiento que nació y que nace y que tiene una función y que tiene que encontrar un sitio en el mercado. Un sitio en el mercado, ¿por qué? Y además los ocupantes se parte de la base de que son todos grupos de gamberros que van a emborracharse los fines de semana. Los habrá sitios donde sí. Pero también hay muchas familias que cuando tienen que desplazarse a una ciudad, pues si tienen que ir a un hotel se dejan los 1.000 euros. ¿Qué hacen? Cogen una vivienda a través de Airbnb y se quedan tan contentos. Bueno, yo tampoco quiero, pero esa es mi opinión. Hay que buscar el equilibrio. Creo que se ha demonizado en exceso, sin perjuicio, insisto, de que yo también entiendo a las comunidades de determinados sitios y en determinadas ciudades, no en general. Esa es mi opinión. Muy bien, pues con razonable brevedad, porque nos espera un café, me parece, Humberto y Rocío, para dar respuesta. Ah, y hay otra intervención solicitada. Bueno, pues Yo cedo la palabra a quien corresponde. no, vamos por el mismo orden que se formularon las preguntas. Pues la verdad es que estoy gratamente sorprendido de la cantidad de dudas que hay en el derecho español. Ya cuando estaba escuchando a Herminia, digo, voy a intervenir, voy a esperarme el turno de debate para preguntarle, pero ya cuando he escuchado a Rocío, vamos, me han temblado las piernas, porque las alusiones que ha hecho a la normativa administrativa de un tipo y de otro han sido numerosas. Pero voy a intentar ser comedido, porque los tiempos son los que son, por designado del moderador, y porque también debo responder a nuestro querido compañero aquí presente. Entonces, voy a ser... Primero voy a responder al compañero, si me permite. A ver que me sitúe yo bien. Porque no acabo de entender su puesto. Mi limitada capacidad administrativa me impide ver un poco el panorama más allá de lo habitualmente conocido por los administrativistas. Me estás diciendo que es un juez civil. Me estás diciendo que es una comunidad propietaria. Me estás diciendo que es un propietario de una vivienda turística. Me estás diciendo que algún propietario presenta una acción de cesación de la actividad. No, me he perdido. ¿La? ¿Eso? Eso. Vale, eso es, vale. Y el problema que es que el juez civil dice, ¿aquí qué pasa? Presente usted una prueba de que realmente la vía administrativa hay una resolución firme que dice que Vale. es ilegal la actividad. No sé. No. La sanción se ha Bueno. recibido y no está firme y hay dudas. O sea, que encima hay una sanción. O hay expediente, incoación de expediente. O de la primera policía, hay incoación de expediente. Pero entonces, Es que- como está en curso, No, pero es que... prueba usted cuando se ha resuelto. No, pero es que los supuestos son distintos. Es que el caso que estás planteando hay bastantes supuestos y... Claro. Y entonces hay que responder de distinta manera. Pero voy a intentar hacerlo al principio un poco más genéricamente. Vamos a ver. Yo imagino que quien presenta una demanda la tiene fundamentada. Presumo. Es decir, que si alguien plantea una acción de cesación, da sus fundamentos jurídicos, ¿no? ¿Cuál es el fundamento jurídico en este caso? La administrativa establece pues, que se puede obtener una licencia de actividad pues, porque realmente allí no se puede obtener esa actividad porque no la ha solicitado correctamente y por tanto no se le ha otorgado y cualquier irregularidad relativa a la normativa administrativa. O sea, solamente la normativa administrativa. Exacto. Pues, Solo la normativa administrativa. O sea,
que, vamos a ver, la comunidad de propietarios no tiene establecido ni ese estatuto ni por acuerdo. Vale. Vale. Entonces, hay que ver si ese propietario ha presentado la declaración responsable que le habilitaría para iniciar la actividad. ¿La ha presentado? Si la presenta, ¿La ha presentado o no? Consta que la ha presentado. No ha habido ningún tipo de comprobación administrativa ni de inspección en sentido diciendo lo contrario de lo que ha declarado. Con inspección. Sí. El título de la declaración responsable. O sea, que se ha apartado de declaración responsable. Es que no es una licencia, quiero decir, es una cuestión administrativa. Es que no es una licencia. La declaración responsable no es una autorización, ni inicia un procedimiento autorizatorio, ni tiene que esperar a que le dé licencia, autorización o permiso. La declaración responsable es, yo digo que cumplo la ley y yo me pongo a trabajar y a iniciar mi negocio. Luego ya usted inspección, compruebe o dígame, me prohíbe o mire usted no puede iniciar hasta que haga estas mejoras, estos requisitos, etcétera. Vale. Pues entonces, si ya se ha iniciado, es que es importante la fase, si ya ha habido esas actuaciones administrativas, se ha iniciado el expediente y todo eso, existe lo que se llama la presunción de validez de los actos administrativos. Con lo cual, en función de esa presunción de validez, mientras no se anulen los actos administrativos, yo, acorde a lo que dispone la administración pública en sus decisiones administrativas, hasta que el juez contencioso anulara, en su caso, ese acuerdo administrativo. Con carácter general, así principial. Y ahora una reflexión de carácter... yo cuando hablo con compañeros míos, al principio cuando era joven no me daba cuenta de nada. Sabía poco, ahora sé menos, porque cada vez me parece que las cosas son más confusas. Cuando yo hace 30 años el derecho era complicado, era difícil, pero no era tan complicado como ahora. Es que ahora me parece más complicado que antes. No sé si es una sensación subjetiva o es que estoy percibiendo la realidad de cómo es. Pero lo que voy, hay que distinguir, los juristas tenemos que distinguir, creo yo, es difícil, entre lo que nosotros queremos que sea el derecho y lo que realmente es. O sea, a veces cuando hacemos un análisis, por lo menos yo y algunos compañeros que conozco, cordobeses y no cordobeses, hacemos un análisis y sostenemos una postura, una interpretación más influida subjetivamente por el ánimo subjetivo, por lo que nosotros querríamos que fuera esa regulación, que lo que realmente se deduce de una cierta interpretación de la realidad jurídica, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Entonces, en esta historia, ¿cuál es el sistema de fuente del derecho aplicable? Primero, derecho comunitario. Derecho comunitario. Las limitaciones a la actividad económica, incluida la actividad turística, que, lo siento, la actividad del alojamiento turístico es una actividad económica, peculiar, etcétera, pero una actividad económica, actividad turística, un servicio turístico, una actividad turística, pues está derecho comunitario. Es que la única, o sea, la única justificación a fecha de hoy, que se está aceptando, me corregirán mis compañeras de mesa y los asistentes aquí presentes, que se está aceptando para hacer las limitaciones que se están haciendo en el ámbito autonómico, algunas, y ahora lo que va a venir ahora va a ser de órdago, lo que yo veo que va a venir ahora va a ser de órdago, desde el punto de vista municipal, urbanístico principalmente, es que sea una razón de imperiosa necesidad. Es decir, que estén dentro del catálogo no ejemplificativo, quiere decir no exhaustivo, que establece la directiva y la legislación española al respecto que la has puesto. Bien, entonces, bueno, nos gustará, pero eso es el marco de juego. Si podemos justificar una razón pública, de interés público, que justifique una cierta restricción o limitación conforme, además esa limitación tiene que ser proporcionada, tiene que ser congruente y tiene que ser lo menos restrictiva posible si hay una alternativa menos restrictiva, ¿vale? Esa es la teoría general que hay que tener en cuenta para aplicarla, tanto para el ámbito autonómico como para el ámbito municipal, ¿vale? Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que aquí se mete una cuestión
que yo creo que es la que me parece a mí, que está empezando a predominar, antes no tanto, antes el tema estaba legislación turística, legislación urbanística, un poco así, ahora creo que se ha trasladado todo a la legislación urbanística, es decir, a lo que es el municipio, con lo cual eso va a tener unas consecuencias que creo que no se están calculando bien. Los municipios ahora, la potestad de planeamiento urbanístico, y hay sentencia del Supremo del contencioso que ya luego, vamos, reiterada, es inmensa. O sea, lo que puede hacer el municipio con su actividad de planeamiento urbanístico, luego se discute si tiene que ser en un plan especial o basta un plan especial de alojamientos turísticos o tiene que ser en el plan general de ordenación urbana. En fin, es otra historia ya más compleja, más técnica, pero en sentido así primario, vamos, yo creo que va a prevalecer. Tenemos que ir Va, terminando. termino, ya está. Rocío, 30 segundos, que yo sé que los registradores sois capaces en 30 segundos de... Bueno, hombre, 30 segundos en el sentido metafórico del término 30 segundos. Bueno, en relación con esto, Alejandro, también me recordaba un poco, perdón, el tema del acceso de las declaraciones de obra nueva. Si haces una acción de cesación de una construcción que se está ejecutando, tienes, acudiendo a las normas de disciplina urbanística, el artículo 52 del reglamento del Real Decreto 1093/97 de acceso de actos de naturaleza urbanística al registro de la propiedad, establece uno de los requisitos, es que no conste en el registro anotación preventiva de haberse incoado expediente de disciplina urbanística en el mismo. Eso lo impide, quiero decir, y es una forma también de acreditarlo también en un... Entonces, si se solicita la anotación preventiva de incoación de expediente en el registro, yo creo que por esa similitud también, bueno, os puede ayudar en este tipo de procedimientos, porque la normativa urbanística y en relación a la administrativa de usos turísticos es muy similar y va por ahí. Y en relación y conexión con lo que me preguntabas, evidentemente, igual que no calificamos las licencias en las declaraciones de obra nueva, ni calificamos las cédulas de habitabilidad o la licencia de primera ocupación, no vamos a calificar las declaraciones responsables ni las licencias de actividad ni las licencias municipales emitidas por los ayuntamientos. Quiero decir, ya no voy a mirar si tiene 7 toallas, 3 extintores, un botiquín. Otra cosa es que el registrador de a pie en cuestiones groseras exigidas por ley, por ejemplo, como la ley de vivienda de muchas comunidades autónomas, en la que te dicen, evidentemente, que tiene que tener una salida a la vía pública, pues hombre, no sé, a lo mejor si es un 8º piso, bueno, puedes pensar que tenga unas escaleras exteriores, ¿sabes? Quiero decir, salvo cuestiones groseras de ese tipo, lo que se va a ver también es principalmente lo que consta en los folios del registro, es decir, que está legitimada la persona que lo pone en el tráfico, que no es una vivienda de protección oficial, porque lo que no tiene sentido es que las viviendas de protección oficial, que se pagan con el dinero de todos, sean puestas en este tipo de mercado, que no es una vivienda sujeta a concurso y no está en el plan de liquidación, el ejercicio de actividad ordenado por el juez de concurso, o se me ocurre también, por ejemplo, que no tenga alguna de forma incompatible las notas marginales previstas también dentro del bono de alquiler del plan de rehabilitación de los fondos Next Generation, pues que son destinos muy específicos. O sea, si tú has recibido una subvención porque vas a destinar la vivienda a alquiler durante 25 años, a mayores a un co-living de 65, pues para mayores de 65, pues me parece que no tiene mucho sentido el darle otro tipo de... Y aún así ahí en alquiler habría que verlo, pero hay cuestiones, por ejemplo, o por rehabilitación, es que hay ayudas del 100% de rehabilitación porque tú vas a destinar tu vivienda a alquiler social durante 25 años. Entonces, si tú vas a destinar tu vivienda al alquiler social, pues hombre, no la vas a poder, Airbnb no vas a poner en uso turístico. Vamos, digo una plataforma porque la finalidad del código va a determinarse. Entonces, en principio, y atendiendo la visa atractiva que tiene en esta regulación toda la normativa urbanística, pues ya te digo yo que no. No. Bueno. A ver. Incertus cuando. Bueno, pues como vamos con mucho retraso y son las 12 nada menos, yo siento muchísimo que no puedo darte la palabra, pero bueno, a lo mejor tomando el cafetín pues podemos seguir charlando y luego ya daremos paso, creo, a las comunicaciones. Bueno, tanto Ana
si eres tan amable, pues esperas unos minutos y enseguida podrás intervenir. Gracias. Mira, no pasa nada. No te lo advertí. Esto lo hago yo todo el tiempo. Escuchar una cosa. No, pero ya se lo dije. Este escalón es peligrosísimo. Yo me siento mucho aquí.